Gracias a Dios y les pido, hermanos, que les suban un poquito, por favor, que estemos orando por los pastores que hoy no pudieron acompañarnos, pero están en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues vamos a orar antes de dar lectura. Bueno, vamos a darle lectura antes de orar. El tema de hoy es ¿por qué no me escucha Dios? Mi hermanita Duna comenzó con orar sin cesar. Muchas veces tú podrás decir, no, a mí siempre me escucha Dios. Hay otros que dicen, no me escucha Dios, ¿no? ¿Por qué no me responde? Vamos a orar, vamos a leer, vamos a Isaías 59, voy a leer todo el capítulo. A manera de referencia, porque me voy a centrar en un solo versículo. Lo voy a leer en la NBI. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que nos separan de Dios, de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentidos y se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestidos. No podrán cubrirse con los que fabrican sus obras. Son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad, nadie se hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. El que se aparta del mal, lo despojan de todos. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado porque no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarnos, su propia justicia lo sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de su celo. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas le dará su merecido furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria.
porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsando por el soplo del Señor. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor. Te ruego, Señor, que unjas mis labios y que el propósito, Señor, de este mensaje, Señor, se haga, Padre, para cada corazón, Señor, y que tu palabra, que, Señor, quede sembrada en cada una de las vidas que están aquí representadas, de cada familia, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, en tu mano poderosa, Señor. Hoy, Señor, estamos hablando también de la importancia de la oración, Señor. Desde el estudio de la mañana, Señor, y hoy, Señor, nuestra hermanita Duna hoy comenzó también con eso, Señor, que debemos orar, Señor. Pero ¿cómo nos acercamos a ti, Señor? ¿Cuál es el motivo en el que me acerco a ti, Señor? Nos ponemos en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que a donde quiera que nos vean, Padre, tú toques corazones, Padre, y entendamos, Señor, qué es lo que pasa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vuelvo a repetir, el tema de este día, el título es ¿por qué no me escucha Dios? Yo sé que esto nos ha pasado algún día, ¿no? A mí me ha pasado. Y no creo que no te haya pasado a ti. Entonces el capítulo lo voy a hacer lo más cortito que se pueda, un pequeño resumen de qué habla. Este capítulo, fíjense, que acabamos de leer, habla del pecado, habla de la confesión y habla de la redención. Les vuelvo a repetir, yo nada más voy a quedar en un solo versículo que me llamó la atención. Entonces, este capítulo del libro del profeta Isaías, el capítulo 59, aborda la separación entre Dios y su pueblo debido a sus pecados. Entonces, cuando hay pecado, ¿qué hay? Hay separación. Comienza señalando que la mano de Dios no se ha cortado, ¿para qué? Para salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar, sino que las iniquidades de las personas han creado una brecha y se describen las injusticias, lo acabamos de leer, de este pueblo, se describe la opresión y la corrupción que prevalecen, ¿verdad? Así como el sufrimiento de aquellos que anhelan justicia. También menciona la llegada, ¿verdad?, de un redentor que vendrá a Sión para salvar a aquellos que se apartan de la iniquidad, del pecado, ¿verdad? Y termina con una promesa de restauración y un pacto entre Dios y su pueblo, resaltando la importancia de la justicia y la verdad. Una vez en matrimonios hablábamos lo que era un pacto, ¿no? Cómo se dividía el animal a la mitad y tenían estas dos personas que hacían el pacto, tenían que pasar en medio del animal, simbolizando, ¿verdad?, que decía, si yo no cumplo lo que te dije, que pase lo mismo que está pasando en esto, ¿no? Entonces, vemos entonces que aquí habla de tres partes muy importantes: pecado, confesión y redención, ¿verdad? Entonces, la esencia de Isaías 59 trata sobre la necesidad de arrepentimiento y la esperanza de la redención. ¿Qué es la redención? Es el rescate, ¿verdad?, que nos ha liberado por su gracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros fuimos justificados gratuitamente, ¿verdad?, por medio de esa gracia. Amén. Entonces, vamos a Isaías 59, 2, es el versículo donde yo les comentaba.
Pero antes de leerlo, vimos la condición de este pueblo, ¿verdad? ¿Cómo estaba su condición? Todos sabemos que el Señor los sacaba de una y volvían a lo mismo, ¿no? Los sacaba de otra y volvían a lo mismo. Los volvía a sacar y renegaban y volvían. ¿Por qué no estábamos mejor a donde vivíamos, no? Ahí teníamos que comer y ahí teníamos todo, pero no tenían a Dios. Ahora vamos a pasarlo en estos tiempos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como familia? ¿Cómo está tu familia en estos momentos? ¿Cómo está tu matrimonio en estos momentos? ¿Cómo está tu relación como hijo con tu padre o padre e hijo en estos momentos? ¿Cómo está tu noviazgo en estos momentos? ¿Has puesto al Señor en primer lugar? ¿Le has dicho, Señor, te pongo mi relación delante de ti? ¿Tomé buena decisión? Estoy hablando como novios. ¿Tomé una buena relación? ¿Tomé una buena decisión, Señor? Y si no, enséñame, dirígeme a tomar una decisión correcta. ¿Cómo está nuestra relación como esposos? ¿Qué anhela tu corazón en este momento? Que vuelva esa unidad cuando recién nos casamos, ¿no? Toda felicidad. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios y arrepentirnos. Porque muchas veces podemos decir, fue tu culpa, es mi culpa. No. Una situación es de dos. Siempre buscamos el culpable. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios a un lado. Y decía hace ratito, tenemos que orar sin cesar, es en todo momento. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay un versículo que dice, no recibes porque oras mal, parafraseado. No, ¿por qué? Porque estás orando para tu propio beneficio. Siempre oramos, Dios dame, Dios dame, Dios dame. ¿Y cuándo vas a interceder aún por tus enemigos? Yo hablaba con mi sobrino hace ratito y le decíamos, tienes que orar por tu enemigo, tienes que orar por el que te ha ofendido, tienes que orar por el que te ha lastimado. Porque es muy fácil orar por el que tú te llevas perfecto. Por tu mejor amigo es bien fácil bendecirlo. Pero ¿qué pasa cuando se lo dices al que te ha ofendido? Que Dios te bendiga. Es diferente. Eso es lo que le agrada a Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, perversidad, gran injusticia, vileza. O sea, iniquidad literalmente significa una persona no justa. También la palabra iniquidad se puede usar para decir que algo carece de principios morales o espirituales. Esa es la iniquidad. Eso es, si yo no tengo principios espirituales, eso hay una separación entre Dios y el hombre. Vuelvo a repetir, pero vuestras iniquidades, vamos a ponerlo personal, pero tu iniquidad, pero mi iniquidad ha hecho división entre mí y el Señor.
y mi pecado ha hecho ocultar su rostro para que no me escuche. Por eso no nos escucha Dios. Porque creemos que tenemos una condición perfecta delante de Él y empezamos a señalar, tú, pero yo estoy bien. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso es iniquidad. Dice, es carente de principios morales o espirituales. Es una persona no justa. Yo te miro conforme a mi justicia, pero cuando miramos conforme a la justicia de Dios, vemos diferente, vemos con misericordia, vemos con amor. Esa es la gran diferencia de mirar con los ojos del Señor a ver a la persona, a verlo con mis ojos corruptos. Esa es la gran diferencia. Entonces, la iniquidad es un pecado que va en contra de la voluntad de Dios y tiene consecuencias muy negativas para nuestras vidas. Yo sé que Dios todo lo puede, pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo está mi corazón para hacer una ofrenda grata? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo veniste a la iglesia hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Es una ofrenda grata? Porque somos ofrenda. Cuando dice, cuando tengas a alguien, voy a parafrasearlo, tengas algo, dice, deja tu ofrenda y ponte a cuentas y regresa. Pero no habla nada más de dinero, también habla de tu vida, porque cada uno de Dios somos ofrenda. Al venir aquí somos ofrenda, pero ¿es grata? Analicémonos. Al pueblo de Israel, ¿por qué no lo escuchaba? Porque había iniquidad, se olvidaron del que los rescató. ¿Y cuántas veces en la palabra dice, no se los olvide que yo los rescaté, parafraseado? ¿Y qué decían? Se los olvidaba, los sacaba mientras estaban en el hoyo, no, sí, y Dios los escuchaba y los sacaba, como pasa en estos tiempos. Ya te rescata y los rescataba, ¿y qué pasaba? Ay, ¿por qué no estaba mejor allá? Y hoy, ¿quién es él? Y murmuraron hasta de unos siervos. ¿Y qué le pasó a su hermana? Este siervo le dio sarna, ¿no? Sí, lepra. Sí, lepra. Lepra es una figura del pecado, ¿no? Es una figura del pecado. ¿Cuántas veces murmuras? Pero el Señor no me oyó, fulano, pero Dios sí te escucha. Por eso no nos escucha Dios. Por eso nos la pasamos llorando, pero por eso no nos escucha. Porque hay iniquidad en el corazón y hay consecuencias graves en nuestras vidas. Acá hay un doctor y sabe que la falta de perdón puede ocasionar estas enfermedades físicas. La falta de perdón puede causar enfermedades físicas. Y si hoy necesitas ir y pedir perdón, hazlo. Porque es necesario. Es necesario para que tus oraciones sean escuchadas. Entonces, el pecado separa a las personas de Dios y forma un muro, ¿verdad? Para aquella persona que tiene una situación en su corazón, forma un muro y el Señor no escucha, dice. Porque eso ha hecho división y hace que el Señor oculte su rostro. Una vez decía, no, el Señor te ve. Aquí dice que no. Aquí dice que no. Es que el Señor escucha. Aquí dice que no. Y yo le creo más a lo que dice la palabra, a lo que me diga una persona. Vamos a Efesios 4, 18 al 19, por favor. Vamos a ver cuál es el muro que nos separa de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales
Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que es una mente entenebrecida? Es estar en una oscuridad total y alejada del conocimiento de Dios, la cual nos hace incapaces para oír la voz de Dios. Ese es un muro. Nos hace, por eso decíamos que nos trae consecuencias graves a nuestras vidas, la iniquidad. Nos es imposible escuchar a Dios porque estamos en oscuridad. Nuestra mente no ha sido renovada. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Lo puedes poner? 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hace ratito dijimos que nosotros somos ofrenda. ¿Cómo nos estamos presentando? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos estamos presentando delante de Dios Santo. El siguiente, por favor, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te puedes quedar ahí, dice, para que tú compruebes todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas. ¿En dónde lo tienes que comprobar? Dice, en la Escritura. Si yo estoy haciendo algo, tengo que comprobarlo, lo dice la Escritura. Y si no lo dice la Escritura, ¿quién te está dirigiendo? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Está siendo renovado? Por eso dice que el entendimiento está entenebrecido. Cuando entra el Señor y dejamos que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra, empieza una transformación de nuestra mente y empezamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Desde Juan decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces yo tengo que mi carne tiene que empezar a ser menguar y el Señor tiene que crecer en mí. Entonces voy a poder ser manejado, dirigido, mejor dicho, dirigido por Él. Mis acciones van a ser dirigidas. Entonces yo voy a comprobar si lo que yo estoy haciendo lo dice la Escritura. Y si no lo dice la Escritura, tengo que ver, esto no está escrito, esto viene de mi corazón. Hay personas que dicen, lo que dicte tu corazón, y no es cierto, porque dice que el corazón es engañoso. O sea, ten cuidado cuando lo que diga tu corazón, hijo, haz lo que te dicte tu corazón. Es engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando oímos nuestro corazón podemos fallar, pero cuando oímos el Espíritu vamos a darle al blanco. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestro entendimiento sea transformado. Entonces dijimos que estar en la oscuridad nos hace incapaces. Por eso muchas veces no entendemos y decimos, ¿por qué oro y oro y oro y oro? Y no, el Señor no me responde. Porque hay iniquidad y estás en oscura, no puedes ver la luz. Romanos 1:21, por favor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, como dice, fue oscurecido. Es entenebrecido. Por eso dice, engañoso es el corazón. Entonces recordemos que debido a la rebelión liberada y constante de Israel, este país ya era incapaz de entender y comprender que estaban pecando. ¿Sí? Aquí nos dice, perdieron la sensibilidad. Cuando vas y dejándote guiar por tus deseos de tu corazón, tus deseos engañosos, empiezas en un momento a perder la sensibilidad. Por ejemplo, dejas de ir a la iglesia una vez, dejas de ir a la oración una vez y después dejas volver, vas perdiendo la sensibilidad. Entonces ya se te hace normal, ya no dejas que el Espíritu
te contriste de pecado y diga, ya lo veo, ya me hice insensible, ya no me duele. No ir a aprender del Señor. Y empezamos a pecar y empezamos a dañar, nos hacemos insensibles, ya no nos duele si te estoy haciendo daño, si le estoy haciendo daño a la comunidad, ya no me duele. Ya este pueblo ya era incapaz. Eso es lo que yo decía. Esas son las graves consecuencias cuando tenemos iniquidad en el corazón. Nos empezamos a ser insensibles. Pero cuando la verdad de Dios ya no llena nuestras vidas, el pecado, ¿qué hace? Pues te inunda, ¿verdad? Y te domina y te hace insensible al reconocer que estás pecando. Pero gracias a Dios que Dios es la respuesta. Él es el único que puede vencer. El sábado decíamos, los pastores nos han estado diciendo, yo sé que viene de Dios, pero nos están, dice, somos decisiones. El Señor no va a hacer algo si tú no decides abandonar tu pecado. Va a hacer la obra perfecta en tu vida si tú decides decir, ya aquí dice, someteos a Dios, resistir al diablo, el diablo va a huir. Pero hay una condición. Primero tienes que someterte a Dios. Tienes que resistir y decir, ya no quiero hacer lo que dicta mi corazón, quiero hacer lo que dicta el Señor en su palabra para mi vida. Entonces, no hay dudas de que por la desobediencia de Israel, ¿verdad?, se hiciera esa división entre Dios y este pueblo. Esta fue la causa que Dios ocultara su rostro ante ellos. Y si hoy en esta mañana hay una situación así en cada uno de nosotros, ¿por qué oro y oro? Es momento de analizarnos, ¿no? Decirnos, yo oro, lloro, sufro, pero ¿qué es lo que está pasando? Siento una división, porque a veces pensamos, siento que Dios ya no está conmigo, lo siento lejos. No, tú te has alejado, yo me he alejado. Él no, Él siempre está. Él siempre está ahí. Nosotros somos. Vamos a leer nuevamente Efesios, el que lo acabamos de leer, pero lo voy a leer en la NTV, 4:18 al 19, lo acabamos de leer. Dice un poco más claro, ¿no? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué vagan lejos? Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Empiezas a ya no ser sensible. Dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero con todo eso nos acercamos a Dios y queremos que Él nos escuche. Si tenemos una vida a nuestra manera, lo buscamos cuando solamente tengo necesidad. Y cuando lo busco todavía tengo un problema aquí en mi corazón y quiero que me escuche, quiero que me dé sanidad, quiero que restaure mi matrimonio, quiero que restaure mi relación con mis amigos, quiero que me dé un buen trabajo. Ponle el punto que pongas ahorita en tu corazón. Por lo que tú estés orando, ponlo en este momento. Pero también pon cómo está en este momento tu relación con el Señor. Dios nos da oportunidades. Dios le dio oportunidad a este pueblo y siempre Él le dio la oportunidad para que vinieran con Él, y Él quería que fuera para siempre, pero fue siempre en ciertos momentos. Y pasa tristemente aún en estos tiempos en nuestras vidas. Están en ciertos momentos cuando me va bien, ay, todo y aleluya y todo, pero nos empieza a ir un poquito mal y empezamos a dar
a caer. Ya no quiero. Yo lo he dicho. Pero aquí estoy, sometiéndome a Dios, resistiendo. Y estoy seguro que Él va a huir, este Satanás, de aquí. Pero tengo que resistir. Tienes que resistir. Tienes que someterte a Dios por sobre todas las cosas. Porque el Señor, así como este pueblo, no los podía traer a Él, a menos que ellos se hubieran arrepentido. Al menos, porque arrepentidos, Él puede limpiarte. Sin arrepentimiento es imposible. Solamente sería un remordimiento. Y hoy el Señor nos está ofreciendo lo mismo a ti y a cada uno de nosotros. Él quiere limpiar esto. ¿Por qué? Todos tenemos un ciclo de vida en este tiempo. Es una oportunidad que tenemos. Cuando yo me vaya a ir no lo sé. Pero el Señor quiere que si nos vamos, quiere que nos vayamos perdonados por Él, limpiados por Él, que seamos parte de su familia. Hoy te hago una pregunta para que la analices. ¿Confiesas tus pecados a Dios, no al hombre, a Dios, y permites que Él te limpie de ellos? Porque siempre decimos, entra a mi corazón, pero no entres en ciertas habitaciones. ¿Por qué? Porque si entras en estas habitaciones, no te va a gustar y vas a querer tirar lo que a mí me gusta. Veíamos la película de La Forja, mi esposa y yo, es más para varones. Y hay un joven, voy a spoilear un poquito, ¿no? Y había un joven, nada más voy a hacer este cachito. Tiene que decidir y dejar lo que más le gusta. Y de, ay Señor, ¿por qué esto? Pero él decidió. No les voy a decir por qué, no les quiero spoilear más. Entonces, siempre se habla de que Israel le da la espalda a su Creador, ¿sí o no? Leemos, ay, ¿cómo fue Israel? Después de dónde lo sacó de Egipto. También a ti te sacó de Egipto, también a mí me sacó de Egipto. Egipto es una figura del mundo y todavía nos duelen cosas, todavía queremos regresar, todavía nos gusta dice ya salchalala, el pastor el tengelelengele, y bailar y todo eso, nos gusta, sí. Nos gusta. Esto también pasará con nosotros. Esto sucede todavía con nosotros. Decía Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Conoces a Dios verdaderamente? ¿O nada más de oídas? Porque todo el mundo sabe que hay un Dios. De oídas. ¿Pero lo conoces? ¿Y por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos sentir? Yo sé que sabes la respuesta y lo estamos viendo. Porque hay iniquidad todavía en nuestro corazón. ¿O no? Oro a Dios y Él no me escucha. ¿Y qué pasa? Empieza el ser humano a caer en depresión, en angustia. ¿Qué es lo que sucede? No queremos. Me acuerdo de una predicación que la tengo muy grabada del pastor Doroteo. Todavía estábamos ahí en su casa y me gustó y se me quedó. Dijo que en el corazón empezamos a levantar nuestros propios muros a nuestra manera, pero tenemos que permitir que el Señor haga y tire esos muros
y vuelva una construcción, ¿no? Porque somos edificio, edificios espirituales. ¿Qué es lo que tú tengas que tirar? Pero en el nombre de Jesús, no por tus fuerzas. Señor, yo no puedo con esta situación. Toma el control. Ayúdame a no depender de esta situación, porque hay cosas que nos hacen, y no lo entendemos, pero nos hace dependientes, ¿verdad?, de estas cosas. Necesitamos renunciar. En la iglesia, no estoy hablando de Dios es fiel, pero sé que también hay, pero estoy hablando global, se puede decir, global, universal. Hay mucha falta de perdón, hay mucha tristeza, hay soledad, hay angustia, hay depresión, hay envidias. Todo eso es un muro que se va levantando en tu interior, que tú no lo ves, pero esto te está haciendo insensible, te va oscureciendo y hace que la luz del Señor tú no la puedas recibir. Necesitamos arrepentirnos para poder abrirle un espacio a esa luz admirable. Y empezamos a ver, yo siempre digo, Romanos es una como radiografía, le digo a mi esposa, del ser humano. En los negativos de las fotografías de antes, tú lo veías así, no veías, pero lo veías a contraluz y veías exactamente todos los detalles. Así es Romanos para mí. Empiezas a leer y empiezas a ver la condición del hombre. Pero también empiezas a ver que hay un rescate, ¿no? Que hay un Salvador, ¿no? Entonces, si hoy el Señor te está dando en tu corazón, el Espíritu Santo te está contestando y está diciendo, yo tengo que dejar esto, hoy es el momento. Reconócelo. Reconoce que esto está ofendiendo a Dios y reconoce que tú, tanto yo, lo necesitamos en nuestras vidas. Amén. Porque ya lo vimos, cuando no hay respuesta es porque hay dureza en nuestro corazón, hay iniquidad, ¿verdad? Salmos 18:41, por favor. Dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no les oyó. ¿Por qué Dios no oye entonces? Lo dijimos hace rato, porque sus motivos de oración no son puros y porque todavía ellos se han alejado de Dios. ¿Cómo queremos que el Señor nos escuche si yo mismo me he alejado de Él? Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tú dirás, pero eso fue para este pueblo. No, también es para nosotros. Dice, cuando tú vayas y extiendas tus manos, yo voy a esconder mi rostro, mis ojos igual. Dice, y cuando tú multipliques las, pues sí, no me oyes, pues ahora voy a orar más. ¿Cómo ves? Dice, yo no te voy a oír. Tú dirás, pero yo no he matado a nadie. Pero sí se está muriendo un ser en tu interior.
es el que Dios le dio vida, tú estás haciendo que poco a poco se vaya debilitando. Porque no permites que el Señor haga la obra en tu corazón. Si el Señor te dice, ve y habla, ve y perdona, ve y haz, y tú no quieres, porque hay orgullo. Este ser se está muriendo internamente. Entonces, hermanos, Dios no puede ser engañado. Tú dirás, tú cómo, no, o sea, tú puedes orar con una apariencia de piedad y orar muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que Dios te va a escuchar. Si hay iniquidad, no te va a escuchar. Si hay una situación aquí, no te va a escuchar, por más que demuestres que eres el mejor o la mejor sierva del Señor. Si hay iniquidad, dice, yo no te voy a oír. Si no te arrepientes, yo no te voy a oír de ese pecado. Yo no voy a ser cómplice de tu pecado. Si no te arrepientes, yo voy a esconder mi rostro. Y aunque multipliques esas oraciones, y aunque te tires al suelo, y aunque te levantes tus manos, y aunque sudes sangre, yo no voy a oír. ¿Ve? Ponte a cuentas, deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas. Entonces yo te voy a escuchar. Yo te voy a decir, ¿qué quieres, hijo? ¿Quieres que haya restauración? Ponte a cuentas. ¿A quién escucha el Señor? A los que sus oraciones van acompañados de justicia. Cuando tu oración es el Señor primero y después yo. Cuando tu oración dice, Señor, renuncio a mi derecho de réplica. Los mansos. Esta semana, toda la semana y el sábado hablamos de mansedumbre. Cuando tú renuncias a tu derecho, dices, renuncio a mi derecho, Señor, pero tú toma mi lugar. Esas son las oraciones que el Señor escucha. No las oraciones de, pero Señor, que le vaya mal, Él la tiene que pagar, Señor. Qué bueno, Señor, que lo quitaste, ay, ¿a cuántos? A ti te engañó, pero a mí no. Esas oraciones Dios no las escucha. Un corazón contrito y humillado dice que Él no lo desecha. Ese es el que escucha, al que decide renunciar a su derecho de réplica. Yo tengo derecho a que, no, sí. Pero si tú renuncias, Él toma tu lugar. Él toma tu lugar y Él dará respuesta algún día. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de reconocer delante de Dios cuál es tu condición delante de Él. Si estás pecando o estás libre, gloria a Dios. Y si está en una condición pecadora, humíllate delante de Él. Arrepiéntete delante de Él para que Él derrame su Santo Espíritu en tu vida y Él vuelva su rostro a ti. Pero necesitamos decidir, tomar decisiones. No todo lo que recibes te lleva a Dios. Hay cosas que tú recibes para bien, pero ¿qué pasa? Empieza a tomar el primer lugar y ya cuando demos, nos olvidamos de Dios. Pero si el Señor me lo dio, yo tengo que luchar para que esto crezca. No, sí, pero no te diste cuenta, te empezaste a ser insensible y empezaste a hacer a un lado a Dios.
La Escritura dice que si tú lo reconoces y lo aceptas como tu Señor y Salvador, yo sé que quizás unos dirán, yo ya lo acepté. ¿De veras? Si es así, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de demostrar que Cristo mora en nosotros. Si tú lo haces, Él va a estar contigo, así lo dice la Escritura, todos los días de tu vida, no en lapsos. Juan 9:31, por favor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué dice lo que son los pecadores? Son los que abiertamente son desobedientes de Dios. ¿Estamos correctos? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Ya vieron? ¿A quién oye Dios? ¿Y a quién no oye? Al que abiertamente desobedece a Dios no le interesa, no te voy a oír. Pero el que hace su voluntad dice, a ese está atento y lo oye. Dios escucha, hermanos, al que obedece. Entonces, el mayor deseo de todo cristiano que debe de tener, que es tener una comunión o una comunicación con Dios muy estrecha, muy íntima. ¿Sí? Así como Moisés lo hacía, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Que lo vio cara a cara. ¿Cómo era su relación de David? ¿Cómo era su relación de Daniel? ¿Cómo es tu relación en este momento con Dios? ¿Es estrecha? ¿Es íntima? Nuestro mayor deseo es tener y desear una buena comunicación con Dios. La oración. La oración es alimento, dice un canto, ¿no? La oración es alimento. Tenemos que empezar a meternos más en la Escritura, tratar de aprender de Él, ver como Él, caminar como Él, perdonar como Él, ser misericordioso como Él, amar como Él. Esos son a los que escucha. Salmos 46, 1 al 3. O sea, cuando todo ser humano en algún momento nos vamos a sentir débiles, en algún momento nos vamos a sentir tristes, en algún momento nos vamos a sentir que las situaciones nos están ahogando, ¿verdad? ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo. ¿Amparo qué es? Es nuestra defensa, es nuestra protección. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Esas son las situaciones que pasan. ¿Cómo estás? ¿Qué situación estás pasando? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Aunque la veas por muy difícil, dice Dios, yo soy tu defensa y yo soy tu protección. Así que no permitas que las situaciones que lleguen a tu vida te debiliten más. Te vuelvo así, cuando te empiezas a debilitar, empiezas a dejar de congregarte. Y estás perdiendo alimento. Ya alguna vez predicó, ¿no? Que el Señor nos pone una mesa, palabras más o menos, una mesa tan grande y nos pone los mejores manjares, que es la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Otro día. Y lo desperdiciamos. No desaprovechemos ese alimento, porque ese alimento espiritualmente te va a fortalecer.
me va a fortalecer. Vamos a crecer espiritualmente sanos. Entonces no permitamos que esas situaciones nos debiliten y que eso haga que te sientas sucio espiritualmente. ¿Cuántas veces decimos eso? A mí no me va a perdonar el Señor, he hecho tantas cosas feas. No, no me va a perdonar. No, el Señor te va a perdonar todo. Su sangre tiene poder para hacerlo. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz tiene todavía poder. Así es que no le creas al enemigo cuando te venga, no le creas. Recuerda que cuando tengas momentos de angustia, Dios, lo acaba de decir, es tu protección, Él es tu defensa. Si tú quieres resolver las cosas a tu modo, estás en tu derecho. Pero si te digo, vas a fracasar. Es un seguro y rotundo fracaso. ¿Puede tardar mucho tiempo? Sí, pero de que fracasas, fracasas. Pero cuando dejes que el Señor sea tu protección y tu defensa, las cosas van a dar un cambio radical en tu vida. La palabra de Dios en Salmos 51:17, voy a leer la palabra, la parte B, dice: al corazón contrito, y lo vimos, y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Te vuelvo a decir, yo no sé, joven, yo no sé, adulto, abuelito, no sé en qué condición estés, pero sí sé que dice que Él no te va a despreciar si tú vienes con un corazón humilde, arrepentido. Dice, Él te va a escuchar. Hoy el Señor te está esperando. Ven a Él, ven a Él. No importa los años que tú digas, yo tengo 754.500 años de cristiano. No importa, ven a Él, entrégale tus cargas. Ya no las cargues tú solo. Deja ya de luchar tú solo y querer resolver tus problemas, porque eres muy inteligente, porque te la sabes. No, necesitas a Dios. Dice Mateo 11:28 al 30. Sé que todos se lo saben, pero también sé que todos no lo ejecutamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, mansedumbre. Y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es bien difícil, ¿verdad? Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El sábado platicábamos de este versículo. Decíamos, vamos con el Señor, le dejamos nuestras cargas, nuestras angustias, lo que ponlo en tu corazón, en tu costal, lo que quieras, se lo dejas al Señor y le pedimos al Señor, ya quiero aligerar mi carga. Sí, lloramos y terminamos de orar y vuelvo a agarrar mi costal y vuelvo a cargarlo. ¿Pasa o no pasa? Y decíamos, la Escritura dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe. ¿Y qué es galardonador? De lo que le busca. O sea, el premio es la paz, ¿no? Tu tranquilidad. Ese es el galardón. Pero no es la paz que el mundo da, es la paz de Él. ¿Dios es paz o Dios da paz? Dios es paz. ¿Dios da amor o Dios es amor? Es amor. Nosotros damos porque recibimos, pero Dios es. Entonces, como cuando yo me le acerco a Dios y dejo mi carga, tengo que creer. Creer es fe, que Él existe, que Él está ahí. Pero si me acerco con dudas, pues te la dejo y vuelvo a llevar mi. Entonces, ¿qué tipo de oración hice? Si el Señor sabe mi corazón, con qué condición estoy yendo. El Señor es como, estás viniendo a orar, a arrepentirte de esto, pero no estás creyendo que yo puedo resolver tu situación. Si es necesario que si tú te acercas a mí, tienes que creer que estoy aquí, que existo.
Tienes que creer que yo te voy a resolver esa situación. Ya no regreses más con tu carga. En Pedro, no me acuerdo qué versículo, dice que dejemos todas nuestras ansiedades a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Es primera de Pedro, creo, pero no me acuerdo. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, habla de un yugo, que es el yugo. También sé que lo sabemos todos, pero también sé que no todos lo ejecutamos. ¿Qué es el yugo? El yugo es un instrumento o un armazón de madera, el cual es colocado, es algo largo con dos hoyos, el cual es colocado sobre el cuello de los bueyes o mulas, formando una unión en yunta, a fin de que ambos animales compartan la misma ruta. Nadie se puede ir para allá ni para acá, ¿verdad? Dice, peso y velocidad en el trabajo de trasladar el arado o pértigo, o sea, la lanza del carro. Además de su significado literal, el concepto de yugo aparece en muchos textos bíblicos como metáfora de la esclavitud o servidumbre. Nosotros somos esclavos todavía, pero somos esclavos por amor. Esa es la gran diferencia. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Jeremías 28:2. Primera de Pedro dice 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero tienes que creer que Él está. O sea, tú vas y depositas tus problemas, tu ansiedad sobre Él, dice, pero tienes que entender que Él está porque Él tiene cuidado de ti. Yo te dejo esta situación, Señor, no sé cuándo la resuelvas, pero yo sé que tú estás escuchando y tú vas a jugar mis lágrimas. Vamos a Jeremías 28:2, por favor. Dice, así habló Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de dioses fiel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Cuando habla del yugo del rey de Babilonia, se entiende como el control que el rey tenía sobre las naciones circundantes, ¿verdad? Incluyendo Israel. ¿Sí? Y esto es hoy también lo que nos dice a nosotros, ¿no? Dice, voy a romper ese yugo que tenías de esclavitud. Analízate cuál es ese yugo, cuál te está llevando en un solo camino. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ya vimos que, por ejemplo, ¿no? La falta de perdón voy a poner que es la más. Eso es un yugo que me lleva a un solo lugar. ¿A dónde me lleva? El pecado, porque no me deja libre. Por eso dice el Señor, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Entonces hoy hermano, te invito a que renuncies a este yugo del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Hay vanidad. ¿Qué hay en el mundo? Hay orgullo, hay soberbia, hay vicios, hay pleitos, hay enemistades, hay tristeza, hay ansiedad. Si me faltó uno y lo tienes aquí, hay eso también. Todas esas situaciones ligan al ser humano a ser esclavo del pecado. ¿Y a qué puede llevar? A que pierda su alma. Ahora, ¿qué significa para nosotros tomar el yugo de Cristo? Es hacer humildemente su voluntad y dejar que Él dirija nuestras vidas. Jesús usa la palabra yugo para invitarnos a unirnos a Él, que caminemos juntos en una sola dirección. Entonces, hermanos, Dios hoy prometió que quitará toda carga y romper el yugo de esa esclavitud. Pero no solo, ¿verdad?, fue de Israel. Hoy nos está diciendo a nosotros,
Pero ¿a quién se lo va a romper? A todo aquel que confiese a Jesucristo, que vino en carne, que murió y resucitó y ahora está con el Padre. Él resucitó para darnos salvación y darnos una vida nueva en Él. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Hoy lo que está diciendo el Señor. Acontecerá, vamos a ponerle, que hoy tu carga será quitada de tu hombro y que ese yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios está prometiendo liberación a toda persona que está sufriendo en este momento y que siente opresión. Esa carga, dice el Señor, que será quitada de tus hombros y será liberada de ese yugo, y ese yugo va a ser podrido. ¿A causa de qué? De la unción. ¿Cuál es la unción? A causa de su Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Dios traerá justicia sobre aquellos que invocan su nombre, consumirá toda iniquidad, y tu carga hoy será quitada por causa de esa unción, que es, vuelvo a repetir, su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy sabemos por qué no son contestadas nuestras oraciones. ¿Hay alguna duda? Porque, y también sabemos qué es lo que está estorbando, ¿verdad? Para recibir respuesta. ¿Qué es lo que está estorbando? Ya vimos, la iniquidad o esa altivez que hay en los corazones. Por eso aprendimos hoy que no son escuchadas las oraciones. ¿Por qué? Lo vimos, porque eso hizo división entre nosotros y Dios. Hoy entrégale todo argumento que se levante contra Él y que te haga pecar contra Dios, porque toda situación que se levante, dice, no, yo estoy bien, no, es un argumento. Es tiempo de analizarnos y revisar qué tenemos aquí y cuáles son nuestros pensamientos, entregarlo, porque eso hace una barrera para que nuestra oración no sea escuchada, para que los ojos de Dios, dice, y su rostro sean volteados, ¿verdad? Entonces hoy es necesario humillarnos delante de Dios, entregar todo lo que sabemos que está siendo un estorbo. Un estorbo también es ignorar, ¿verdad? Cuando se está compartiendo la palabra, eso puede ser un estorbo. Ya no les platico más de la película, si no, no la van a ver. Entonces necesitamos todo lo que nos estorba entregárselo, pero es necesario saber que Él existe, que Él está, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener una verdadera comunión con Dios. ¿Qué dice Corintios, 2 Corintios 10:5? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento que se levante contra Dios debe de ser ¿qué? Derribado en el nombre de Jesucristo, no por tus fuerzas. Tenemos que estar alertas para saber discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Hoy abres YouTube y vas a escuchar cada barbaridad. Pero si no estás atento, si no estudias la palabra, si no oras, si no tienes comunión, te va a llevar fácil. Porque se están predicando cosas increíbles, ¿eh? Que te pueden llevar a la desobediencia, a un camino contrario sin que te des cuenta. Pero si tú eres obediente a lo que Dios quiere que hoy hagas, dice que te va a ir bien. Lo vemos en Deuteronomio, ¿no? Te aconsejo que tomes este camino, ¿no? Porque si tomas
mira cómo te va a ir. Entonces te irá bien, vas a tener el gozo del Señor, va a florecer, porque muchas veces se pierde ese gozo. David lo dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Se puede empezar a sentir que no lo tienes. Dice, ese gozo tiene que regresar. Y tienes que estar seguro, lo acabamos de leer, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Lo acabamos de leer en Pedro, ¿eh? Que tú eches toda su ansiedad sobre de Él. Porque yo tengo cuidado de ti. No te preocupes, yo tengo cuidado de ti. Solo acepta tu condición, cómo estás acercándote a mí. Y te aseguro que yo tendré cuidado de ti. Te aseguro que voy a resolver esta situación que tienes aquí y aquí. Pero tienes que entregármela. Tienes que arrepentírtela. No la lleves tú solo. Entrégamela. Vimos hoy, ¿verdad? Ya casi termino, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Temerle. Temer a Dios no significa temblar y estarte escondiendo de su presencia, no. Temer es ese miedo que implica alejarse del caminar en el camino de Dios. Alejarnos, ¿no? Decir, no, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que ya no quiero ir a la iglesia, que ya no quiero perdonar, que ya no quiero ver a mi compañero o mi compañera con ese amor como yo lo veía. Tenemos que empezar a reconocer nuestras condiciones. Es necesario para el cristiano tener comunión con el Señor. La Escritura dice que los ojos de Dios están sobre todo aquel que invoque su nombre y Él dará sus peticiones. Vamos a ver si es cierto. Salmos 34:15. Dice, perdón. Dice Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Qué leíamos hace ratito? Que el Señor no oye a los injustos. Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, si tú reconoces y eres justificado por Cristo y te arrepientes y te acercas, dice que Él va, sus ojos ¿a dónde están? Sobre ti, cuidándote, observándote, cuidándote y escuchándote. Este versículo que de qué nos habla, dice, de protección, y nos dice que el Señor siempre está escuchando a sus hijos, a sus justos, y está siempre dispuesto a responder sus oraciones. ¿Por qué? Porque los hijos empiezan a decir, ve si hay iniquidad en mí, Señor, y haz la obra en mí, ¿no? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Aunque tú estés joven, y aunque estés niño. Por eso comencé matrimonios, familia, relaciones de amistades, noviazgos. Porque es importante empezar a analizar cómo está nuestra relación. Si esta relación me está conduciendo a Dios o si esta relación me está apartando a Dios y yo no me estoy dando cuenta. Si lo que estoy haciendo como en mi relación o como en mi familia lo estoy viendo, lo vimos en Romanos 12:2, sí, 12:2, ¿verdad? Dice, chécalo en la Escritura, compruébalo, y si está, es porque está agradando al Padre. Todo lo que nosotros hagamos tiene que agradar al Padre en el nombre de Cristo, pero tenemos que ser dirigidos
por su Espíritu Santo. No podemos dejar a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu me va a llevar al arrepentimiento y me va a llevar a Cristo. Cristo me va a llevar al Padre, ¿no? Vamos a terminar y vamos a terminar con Salmos, Isaías 59:1. Dice, ¿por qué quise terminar esto? Porque quiero recordarles en quién tu corazón confía, a quién pones tus oraciones. Recuerden, vimos pecado, confesión y redención, el rescate, ¿verdad? Fuimos rescatados de ese pecado porque lo confesamos. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, el Señor en esta tarde nos recuerda que el poder y su misericordia de Él para nuestras vidas no se ha cortado. O sea, no digas, ya no tengo remedio. Dice, no, mi misericordia para ti no se ha cortado. Ven. Dice también, ¿verdad?, que Él está dispuesto a ayudarte, a ayudarnos en cualquier momento que tengas de necesidad, pero es necesario depositar nuestra confianza en Él. Es necesario que tú creas que cuando tú estés ofreciéndote como sacrificio, que Él está escuchándote. Y nos enseña, ¿verdad?, que su oído no se ha endurecido, como nosotros nos pasa, ¿no? A veces no escuchamos. Dice, pero el mío, dice, no se ha endurecido, hijo. Clama a mí y yo te responderé. Dice, mi oído no está duro, no se ha endurecido. También nos enseña que Él está dispuesto siempre y está atento, sus ojos, y está atento para escucharnos. Así que termino con esto, que podemos tener esa plena certeza de que siempre podemos acudir al Señor en cualquiera de nuestras necesidades y pedirle ayuda. No puedes tú solo, no puedo yo solo. Necesitamos pedirle ayuda, porque Él es fiel a sus promesas y Él nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Y recuerden, Él escucha y está dispuesto siempre a escuchar a sus hijos. Termino con esto, hermano. Dios les bendice. Le doy lugar a Donna, por favor.